Hola, bienvenidos a la clase sobre teoría celular. Lo primero que nos podríamos preguntar es qué es una teoría o qué es un paradigma. Así que empecemos por allí. Un teoría o paradigma es una serie de experimentos e hipótesis que permiten explicar cómo funciona determinada situación dentro de nuestro planeta. Dentro de la biología existen teorías y paradigmas. La teoría celular explica a través de distintos experimentos cómo funcionan los seres vivos. Gracias a la existencia del método científico es que estas hipótesis acerca de cómo funcionan los seres vivos no han podido hasta hoy ser refutadas. Todas las teorías tienen hipótesis o postulados que son no refutados, es decir, que no se pueden contradecir. Los postulados de la teoría celular son los siguientes: que todos los organismos vivos están formados por una o más células. Por lo tanto, la porción más pequeña que se puede considerar ser vivo es una célula. Eso quiere decir que las células son entidades estructurales y funcionales de los seres vivos. Dentro de la célula ocurren reacciones químicas. Por lo tanto, las reacciones químicas de un organismo vivo tienen lugar dentro de las células. Y por último, pero no menos importante, toda célula se origina a partir de otra célula. Y la información hereditaria pasa de una célula progenitora, también llamada célula madre, a una célula llamada célula hija o célula descendiente. Entonces, todos los seres vivos están formados por células y por los productos metabólicos de las células. Por lo tanto, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Las células son muy pequeñas, no pueden observarse a simple vista. Para observarlas se necesita un microscopio. Existen algunos seres vivos que son unicelulares. Esto quiere decir que están compuestos por una única célula y que solo van a poder ser observados al microscopio. Pero resulta que el microscopio recién se inventó en el año 1590. El primer microscopio fue desarrollado por Zacharias Jensen y mejorado luego por Anthony van Leeuwenhoek. En la imagen podemos ver la yema de un huevo y, remarcado en rojo, las primeras divisiones celulares que están ocurriendo. Eso quiere decir que tanto la yema como la clara son productos metabólicos de una célula original. Leeuwenhoek desarrolló el microscopio en realidad para seleccionar la calidad de las telas. Después de haber logrado su objetivo, se dio cuenta de que el aparato que había desarrollado le permitía también observar otros tipos de sustancias, observarlas y describirlas. Pelos, insectos, piel, astillas, agua. Fue haciendo dibujos y descripciones de todos estos elementos y por eso se lo conoce como el padre de la microscopía. Las primeras descripciones de células las hizo Robert Hooke en Células de plantas. Sin embargo, mientras Leeuwenhoek y Hooke hacían estas descripciones, el paradigma de cómo se creaba la vida sobre la Tierra era muy distinto al actual. Hasta la creación de los primeros microscopios, entre el año 1700 y el año 1895, la mayoría de los científicos y la población en general creía que la vida se originaba en forma espontánea, es decir, creían en la generación espontánea de seres vivos. Recién, con los experimentos que realiza Louis Pasteur en el año 1800, es que esta teoría puede ser completamente refutada. Sin embargo, hubo varios investigadores
anteriores y contemporáneos a Louis Pasteur que hicieron experimentos a favor o en contra de esta teoría de la generación espontánea. Recuerden que la teoría actual dice que toda célula se origina a partir de otra célula, por lo tanto no existe la generación espontánea de seres vivos. El primero en demostrar que no existen seres vivos que se generen en forma espontánea, o por lo menos seres vivos pluricelulares en forma espontánea, fue Francisco Redi, quien realizó un experimento con moscas. Hasta que él hizo ese experimento, la mayoría de los científicos pensaba que se podían crear moscas en forma espontánea. ¿Cómo funcionaba el experimento de Redi? Él había puesto frascos con carne y dejaba pasar el tiempo. En los frascos abiertos se generaban moscas, gusanos de moscas y posteriormente moscas. En los frascos cerrados con un pergamino y sellados, la carne permanecía prácticamente inalterable y sin la aparición de gusanos. Para demostrar que eran las moscas las que ponían los gusanos, tapó los frascos con gasa. La carne adentro no generó gusanos y recién los gusanos se generaron sobre la gasa. Eso quiere decir que la única manera de que aparezcan gusanos en la carne es porque hay moscas que pusieron los huevos. A partir de ese momento, sin embargo, hubo otros investigadores que seguían postulando que en el aire existía fuerza vital. ¿Y qué era esa fuerza vital que existía en el aire, la que permitía la generación de seres vivos microscópicos? Lázaro Spallanzani fue el primero en demostrar que si tomábamos un líquido orgánico y lo esterilizábamos con calor y lo dejábamos tapado, ese líquido orgánico iba a permanecer sin la aparición de ningún tipo de microorganismo. A partir de este experimento, John Needham propone que es el aire el que tiene la fuerza vital para generar individuos y organismos microscópicos. Pasteur refuta la teoría de la generación espontánea. Hasta ese momento se creía que en el aire existían seres vivos capaces de llegar a un líquido y en ese líquido generarse en forma espontánea, que la fuerza vital estaba en el aire. Para demostrar que esto no era cierto y que en realidad todos los seres vivos se originan a partir de otros, es decir, que toda célula se origina a partir de otra célula, Pasteur realizó el mismo experimento que había realizado Spallanzani, solo que en lugar de usar un matraz derecho, usó un matraz con pico de cisne. Los matraces con pico de cisne permiten la entrada y salida del aire, pero su boca es tan pequeña que las partículas bacterianas que existen en el aire no pueden ingresar. Por lo tanto, luego de calentar ese líquido orgánico y dejarlo hervir, en el matraz que tenía el pico de cisne y que estaba abierto se mantenía estéril a pesar de que entraba y salía aire. Y en el matraz que tenía el pico derecho aparecía contaminación. Por esta razón es que Louis Pasteur es llamado el padre de la medicina moderna, ya que junto a otros experimentos logra demostrar que existen individuos patógenos en el aire y que esos patógenos se pueden depositar sobre el material orgánico, es decir, sobre una herida abierta. En la misma época en que nació Louis Pasteur, nació Ignaz Semmelweis, que fue el primero en postular los conceptos de profilaxis y del lavado de manos para prevenir enfermedades. ¿Qué fue lo que observó Semmelweis? Él trabajaba en un hospital junto con estudiantes de medicina y tenía dos salas de parto, la sala A
y la sala B. En la sala A, la tasa de mortalidad era muchísimo más alta que en la sala B. En la sala A, atendían a las parturientas estudiantes de medicina que venían de trabajar en la morgue. En la sala B, los atendían enfermeras que venían de cambiar y lavar sábanas. Entonces, Semmelweis pensó que en los cadáveres podía haber organismos patógenos que se transmitían a las parturientas en el momento del parto y que esto hacía que muriesen. Entonces le pidió a sus estudiantes que se lavaran las manos antes de atender a las parturientas. La tasa de mortalidad descendió abruptamente con el lavado de manos. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 50 años para que los conceptos de Louis Pasteur y de Ignaz Semmelweis fuesen llevados a la práctica en medicina. Joseph Lister fue el primero en pensar que la putrefacción de las heridas que causaba alta mortalidad en los hospitales tenía que ver con contaminación que producían los microorganismos que había descrito Louis Pasteur y con la contaminación producida por la falta de higiene que había descrito Ignaz Semmelweis. Él fue el primero en proponer usar un compuesto químico llamado fenol mezclado con otros materiales para desinfectar el material quirúrgico y de ese modo destruir a los gérmenes que pudiesen estar en ese material quirúrgico. Además, fue el primero en proponer una solución de este mismo material, de este mismo compuesto químico, para desinfectar las heridas durante y después de la operación. Así nacen los conceptos de asepsia y antisepsia que se usan hoy en día.